Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para todos ustedes un feliz día y que el Señor les bendiga. Luego del diluvio, el Señor preservó a una sola familia de la casa de Noé con el propósito de repoblar la tierra de la cual el diluvio había barrido toda la corrupción moral. Sin embargo, entre los tres hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. En Sem, Can y Jafet, quienes habían ser los padres del nuevo linaje humano post-diluvio, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad y que iban a poblar a todo el mundo. Al hablar justamente de los descendientes de Can y refiriéndose al hijo más que al padre, Noé dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Lo encontramos en Génesis, el capítulo 9 y el versículo 25. Esas características críticas perversas perduraron tristemente en Canaán, el descendiente de Can. Y esa culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Por otro lado, la reverencia que manifestó Sem y Jafet hacia su padre cuando lo vieron desnudo, y también hacia los estatutos que el Señor les había dejado, se prometió un futuro aún más brillante para ellos y para sus descendientes. Por eso dice la bendición: bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. El linaje de Sem iba a ser el pueblo por medio del cual la descendencia llegaría al mismo Jesucristo. De allí iba a salir el Redentor del mundo. De él descenderían grandes personajes de la historia. Bienaventurados, dice Salmo 144:15, el pueblo cuyo Dios es Jehová. La posteridad de Canaán, el descendiente de Can, fue una de las formas más degradantes del paganismo. Y justamente a pesar de esa maldición profética los tendría en esclavitud algunas generaciones más adelante. Esa condena fue aplazada durante algunos siglos. Dios sobrellevó la impiedad de ese pueblo, su corrupción, hasta que llegaron a los límites de la impaciencia de cualquier ser humano y de la paciencia de Dios. Y fue en ese momento cuando fueron entregados a ser esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. Y eso lo vemos durante muchísimos años en la historia de la humanidad, cuando Canaán y sus descendientes, muchos pobladores africanos, han sido esclavos y fueron esclavos durante mucho tiempo hacia pueblos europeos y de otros lugares. Los niños heredan la disposición y las tendencias, la conducta, el carácter de sus padres. Los niños imitan el ejemplo de sus padres. De manera que los pecados de los padres son cometidos también por los hijos de generación en generación. Así entonces se ve la irreverencia que tuvo Can con su padre al estar acostado, ebrio y desnudo, reproducida en su posteridad, y acarreó la maldición durante muchas generaciones. Durante algún tiempo,
los descendientes de Noé continuaron habitando las montañas donde el arca de Noé había quedado, evitando así el contacto con algunas otras personas, de tal vez hijos de sus hermanos que ya se habían replegado por otras partes. A medida que se multiplicaron, la apostasía tristemente no tardó en causar una división entre ellos, de tal forma que los que deseaban olvidar a Dios, los que deseaban desechar sus leyes, los que no querían vivir de la mano de Dios, encontraron molesta la forma como los demás que sí querían vivir, y entonces encontraron algunos tipos de choques: los piadosos con los impíos. Así que después de un tiempo, estos decidieron separarse de los que adoraban a Dios, y entonces se fueron hacia un lugar, a una llanura que es donde continúa la historia bíblica después del diluvio, una llanura llamada o conocida como la llanura de Sinar. Es decir, se fueron un poco hacia el suroriente de donde había quedado el arca. Recordemos que el arca quedó en lo que hoy en día es la frontera entre el norte de Turquía y el país de Armenia. Por lo tanto, estos pobladores se fueron hasta la llanura del Sinar, la que hoy conocemos como parte de la Mesopotamia, es decir, en el país de hoy Irak, parte sur, y también que se encuentra con el norte de Kuwait. Y vivieron allí en las llanuras cerca al poderoso y gran río Éufrates. Se fueron allí porque les atraía la hermosura de su ubicación, lugares para pastar, la fertilidad del terreno, y en esa llanura, alejados de los que guardaban los mandamientos de Dios que se habían quedado en las montañas, los descendientes de Canaán, de Can, se fueron a vivir allí y se establecieron. Y decidieron entonces construir allí una ciudad que tal vez se conoce como la primera ciudad de la historia de la humanidad, y en ella fundaron su capital del reino, una ciudad conocida como Babel, donde empezaron a dar rienda suelta a sus concupiscencias, a su vida sin Dios, a una vida totalmente alejada de los mandamientos divinos. Y en ese lugar decidieron entonces apostar sus vidas, olvidándose de que existía un Dios y perdiendo contacto con los adoradores de Dios, del Dios verdadero Jehová. Es así entonces como empieza a desplegarse, a esparcirse la generación de Noé luego del diluvio. Pero tristemente, en su gran mayoría, siempre tendiendo a buscar el mal y a hacer el mal, algo de lo cual Satanás trabaja y en lo que él siempre favorece para que sus hijos, los llamados según él sus hijos, continúen en una vida depravada, en una vida alejada de Dios y apartados completamente de la bendición divina. Satanás siempre muestra atractivo el mundo, y como estos descendientes de Can y de Canaán vieron las hermosas llanuras del Sinar atractivas para su vida, Satanás siempre ha preparado cosas atractivas mundanas para aquellos que desean ser fieles a Dios. Pero
A nosotros se nos llama a ser incólumes, a mantener nuestra fe viva, a mantener nuestros ojos puestos en el Señor, para seguir sus caminos y para dejar todo hábito mundano que nos pueda apartar del camino. Que el Señor les bendiga.